Identidad cultural y educación. Con el propósito de este trabajo me remitiré a la obra de Paulo Freire, uno de los más grandes y destacados pedagogos del siglo XX, que nació en 1921 en Brasil y fue profesor de escuela, además de creador de ideas y del llamado método Paulo Freire. Esta metodología fue utilizada en Brasil en campañas de alfabetización, lo cual le acarreó la persecución ideológica y la prisión después del golpe militar de 1964 y un largo exilio. Con su revolucionario método, Paulo Freire introdujo a los analfabetos en la complejidad del conocimiento como primer paso para ensanchar el horizonte del mundo, recuperar la dignidad y construir la esperanza. Dentro de sus obras publicadas, resalta una titulada Cartas a quien pretende enseñar, la cual está compuesta de la visión que tuvo este gran pedagogo en cuanto a la enseñanza, y en la octava carta de las 10 que él publica lleva por título Identidad, Cultura y Educación. Me enfocaré en el contenido de esta octava carta de Paulo Freire para los propósitos de este trabajo. Octava carta, Identidad Cultural y Educación, de Paulo Freire. Queda clara la importancia de la identidad de cada uno de nosotros como sujeto, ya sea como educador o educando, en la práctica educativa, y de la identidad entendida en esta relación contradictoria que somos nosotros mismos entre lo que heredamos y lo que adquirimos. La libertad como hazaña creadora de los seres humanos, como aventura, como experiencia de riesgo y de creación, tiene mucho que ver con la relación entre lo que heredamos y lo que adquirimos. No podemos tener dudas sobre el poder de la herencia cultural, sobre cómo nos conforma y nos obstaculiza para ser, pero el hecho de ser programados, condicionados y conscientes del condicionamiento y no determinados es lo que hace posible superar la fuerza de las herencias culturales. El primer paso a dar en dirección a ese respecto es el reconocimiento de nuestra identidad, el reconocimiento de lo que estamos siendo en la actividad práctica en la que nos experimentamos. La educación progresista vista por Paulo Freire y coherente es, en primer término, no asumir una posición agresiva hacia quien simplemente responde, y en segundo lugar, tampoco dejarse tentar por la hipótesis que los niños, pobrecitos, son naturalmente incapaces, ni una posición de revancha, ni de sumisión en el primer caso, ni una actitud paternalista o de desprecio hacia los niños de clases populares en el segundo. Los educadores precisan saber lo que sucede en el mundo de los niños con los que trabajan, el universo de sus sueños, el lenguaje con que se defienden, con maña de agresividad de su mundo, lo que saben y cómo lo saben fuera de la escuela. A continuación, mi resumen acerca de la octava carta de Paulo Freire, Identidad Cultural y Educación. Dentro de uno de los párrafos con lo que inicia esta octava carta, Freire señala: no somos lo que heredamos ni únicamente lo que adquirimos, sino la realidad dinámica de lo que heredamos y de lo que adquirimos. Siento que esta primera idea principal es la que extrae un hecho muy importante, que estamos hechos para aprender, y de la importancia de la identidad de cada sujeto en el proceso educador, y que en muchas ocasiones esa identidad se ve confrontada, ya sea por la influencia entre muchos factores, como los factores sociales y culturales que se van enfrentando, y por otro lado nuestros sentimientos y nuestras percepciones del mundo. Por eso Freire dice que no somos todo innato o todo aprendido, y que muchas veces esa herencia cultural aparece de formas muy marcadas y nos predetermina una identidad. Por lo tanto, esa identidad cultural es el resultado de todos estos factores sociales y culturales. Algunos, los que ya he mencionado, son fruto de las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida, y otros nos son impuestos. No solo por el hecho de que estamos programados para aprender, es cuestión imprescindible para hacerlo, sino porque enseñan, y conocer es cuestión necesaria para no caer en esa herencia cultural de la que habla Freire. Es aquí donde entra en juego la libertad del individuo para caer o no en esa herencia cultural, y debe ser la escuela
quien democráticamente debe promover esos valores. Pero igualmente, al reconocer la existencia de las herencias culturales implica adoptar una postura de respeto hacia ellas como docentes. Y es una cuestión que los docentes deben de tener muy en cuenta, ya que existe la tendencia a afirmar que lo diferente a nosotros es inferior.